Ok, bueno, continuamos. Entonces, ahora estamos con sistemas secuenciales con traslapes. Y esto ocurre cuando en un sistema secuencial que nosotros queremos efectuar, resulta que se repiten estados. Pues con un estado que se repita, ya eso es indicador de que tenemos que resolver con alguna metodología para corregir los traslapes de señales. Y los traslapes ocurren siempre que tengamos señales persistentes en oposición a la señal que nosotros queremos mandar. Y por lo mismo, como ya está presente una señal, la segunda no se puede realizar. Así es como están construidos nuestros dispositivos. Acá tenemos un equipo donde podemos nosotros decir que es factible para el manejo de materiales que primero extendamos a 1 y coloquemos nuestra pieza en la rampa de lanzamiento. Después 2 empuja del área de transferencia nuestro paquete hacia la rampa y podríamos decir que retorne 2 primero y después retorne 1. Pero eso nos impone, de hecho, un sistema más complejo que el que ya hicimos. Porque el que ya hicimos, nosotros naturalmente podríamos ir entregando una a una las señales. Esta misma secuencia también la podemos ver, y bueno, ahí sí por necesidad, donde por ejemplo necesitamos realizar una operación unitaria sobre una pieza que primeramente sujetamos con algunas mordazas o con algún otro elemento de sujeción. Durante la operación que querramos realizar, la pieza debe de mantenerse sujeta. Por lo tanto, acá diríamos, cuando extiende un primer cilindro, sujetamos una pieza, después un segundo cilindro dirige la operación unitaria que queremos realizar, retorna ese cilindro, si tal vez estamos acá trabajando con alguna herramienta para que retorne ya sin corte, y ya que está concluida la operación, ahora se libera la pieza y acá pues sí estamos obligados. Todavía en el que platicamos de manejo de materiales, sí tenemos libertad de elegir entre diferentes alternativas de secuencias, pero en este que platicamos de sujetar una pieza y mientras está sujeta realizamos una operación, ya sea de corte o pulido o alguna otra operación unitaria, pues entonces durante todo el tiempo debe de estar sujeta la pieza. Y entonces eso lo que nos va a generar es este tipo de secuencia clásica. Entonces acá vemos, damos señal de inicio, siempre y cuando la secuencia haya concluido. Quien concluye la secuencia, retorno de 1. Entonces si tenemos señal de 1S1 y presionamos un botón pulsador, nuestra primera instrucción es modificar el estado del cilindro 1 y entonces extienda este cilindro. Cuando extiende, el único elemento que obtiene una nueva señal es el sensor 1S2. 1S2 lo que va a hacer es mandar señal para solicitar cambio de estado del cilindro 2, el cual va a extenderse y cuando el sensor 2S2 detecte señal, solicita retorno del propio cilindro 2 y entonces cuando retorna, en este tengo que desplazarla acá, el sensor 2S1 nos mandaría la señal para solicitar retorno de cilindro 1. Y bueno, entonces acá vamos a encontrar que de hecho construirlo naturalmente, o sea, el sensor 1S1 va a encontrarse que si nosotros también mandamos señal de inicio y queremos extenderlo, no podríamos extenderlo porque aquí esta señal, quien la origina 2S1 y 2S1 nos estaría mandando a retorno. Y si queremos solicitar extensión al mismo tiempo, pues no podemos efectuarlo. Vamos a recordar brevemente cómo lo hubiéramos intentado realizar
con rodillos simples en neumática, pero vamos a analizar dónde está el conflicto. O sea, si no analizamos todavía cómo están las secuencias, vamos a ver primero quién nos dan inicio de secuencia. Que termine cilindro 1, o sea, 1S1, y que tengamos botón pulsador de inicio. Entonces mandamos señal ¿para qué? Para extender cilindro 1. Cuando he extendido cilindro 1, 1S2, debería de decir extiende cilindro 2. Y cuando extienda cilindro 2, 2S2 va a decir retorna cilindro 2. Y cuando retorne cilindro 2, 2S1, entonces va a darnos la señal retorna cilindro 1. Pero como acá de hecho lo ponemos, nuestro método intuitivo, natural o por noción, no sería funcional, porque de hecho, es lo que decíamos, bajo estas condiciones 2S1 ya está activado y está diciendo cilindro 1 retorna. Cuando nosotros mandamos la señal de inicio, que es cuando es fin de carrera, o sea, fin de secuencia, o sea, 1S1, y botón pulsador, no podemos hacer la señal que se efectúe para accionar esta válvula. Ajá. Puesto que aquí no tenemos cómo extender primero el cilindro 2, el cilindro 2 se extiende hasta después. Y eso es a lo que le llamamos un traslape de señales. O sea, construirlo naturalmente nos presentaría esta situación. Y digamos, aunque lográramos resolver esto, también ¿qué más pasaría? Si lograra extender el cilindro 1, entonces estaría accionado 1S2. Y entonces acá tendríamos accionado a 1S2, hubiera conmutado esta válvula y nuestro cilindro 2 hubiera extendido. Pero cuando detecta 2S2, esta señal nuevamente no podría efectuarse porque esta estaría de igual forma persistente. Y pues bueno, como ya habíamos dicho, esto es propio de cuando en alguna secuencia se repiten estados. Acá voy a regresar tanto a la explicación previa. Y acá está, ¿no? Es esta misma secuencia, 1 extiende, 2 extiende, 2 retorna, 1 retorna. Los estados cuáles son, partimos de los dos en retracción, 1 está extendido, el 2 está en retracción, luego los dos se extienden y dado que el segundo cilindro retorna, este es el estado que se repite, el estado 1-0. Y de 1-0 ya luego continúan nuestras condiciones iniciales o fin de ciclo 0-0. Y si lo vemos en términos simples, es si no hacemos ninguna referencia adicional, ¿qué es lo que continúa después del estado 1-0? Entonces, no sabemos a menos de que pongamos condiciones extras y es a lo que nos vamos a dedicar el día de hoy en ver cómo son esas metodologías que nos permiten generar un sistema secuencial sin traslape de señales. Bien. Entonces, eso es lo que platicamos. Entonces, en rodillos simples no nos lo permitirían. Por lo tanto, algo que hicimos fue adelantar las señales en neumática. Entonces, ¿qué pasa con un adelanto de señales? Si revisamos nuestras referencias, aquí si están de la misma dimensión, entonces vean la referencia del retorno está muy cerca aquí del vástago. O sea, esto sí significaría detectar el retorno, posición 0. Pero acá notemos que está adelante la referencia, o sea, antes del retorno. Mientras que aquí está antes de la extensión completa 1S2. Y notemos que 2S1, acá es un rodillo abatible, así como lo es 1S2. Ambos son rodillos abatibles. Entonces, corrigen el problema, pero tenemos que adelantarlos.
O sea, tienen que estar antes de detectar completamente la posición que deseamos. Y por lo tanto, necesitaríamos en nuestro sistema que físicamente se pueda absorber esa holgura, ¿verdad? O sea, aquí, en cuanto extiende el cilindro 1 y vaya en este punto de su carrera, algunos centímetros antes de que finalice, ya está mandando la señal 1S2. Entonces, está enviando la señal por adelantado, de tal forma que cuando complete la carrera, de hecho se libera este sensor. Pero, pues bueno, ya tenemos la ventaja de que ya podemos efectuar la secuencia, porque cuando extienda el cilindro 2, entonces, como este se va a cancelar, dado que es antes de que termine la carrera, y al terminar la carrera, el rodillo abatible tiene la función de desconectar el rodillo, entonces sí ya podemos enviar la señal de retorno del cilindro 2. Y aquí nuevamente ocurre ese fenómeno de que lo que hacemos es adelantar la señal de 2S1. Entonces, aún no ha terminado su retorno, pero ya estamos enviando señal de retorno de cilindro 1. Y la idea es que cuando termina su retorno 2, entonces ya se cancela 2S1 y por lo tanto sí puede iniciar la secuencia. Entonces, algo que podríamos decir es lo siguiente. Podríamos nosotros acá, como les decía, a veces por didáctica, voy a modificar ligeramente la nomenclatura de los elementos. Entonces, podemos conectar nuestros sensores de presión a nuestros rodillos abatibles, que acá les puse con letra C, entonces a 1C1 y 1C2, y a 2S1 y 2S2, a los interruptores de presión que me permitan trabajar mi sistema secuencial. Y entonces acá lo que tenemos es, perdón, me puse virtualmente el mismo sistema, pero lo que estamos haciendo es conectar sensores de presión a los rodillos. Y ya cuando tenemos nuestros sensores activados, entonces ellos son los que mandan el pulso eléctrico a nuestras bobinas de las electroválvulas. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Entonces tenemos un primer cilindro, tiene su par de sensores, 1S1, 1S2. Un cilindro 2 tiene también sus sensores 2S1, 2S2, que son rodillos. Y para el cilindro 1 tenemos bobina 1, bobina 2, así como bobina 3, bobina 4. Entonces, 1S1 y 1S2, acá están. 1S1 está conectado al sensor. Y bueno, que tenemos a 1S1. 1S1. Está nuestro sensor, acá también, nuestro sensor. Mientras que los de el cilindro 2, ese lo conecté a un switch impulsado por presión. Entonces aquí para tener variedad de componentes. Entonces acá está 2C1 y 2C2. ¿Ok? Entonces, en cuanto se activan los rodillos, están accionándose ya sea los sensores o los switches de accionamiento neumático. Y vemos qué es lo que ocurre. Entonces, cuando tenemos la pulsación de nuestro botón de inicio y tenemos la señal de 1C1, o sea, de 1S1, o sea, fin de carrera, entonces podemos energizar bobina Y1. Pues energiza bobina Y1 y tenemos extensión del cilindro. Luego acá se encuentra el rodillo abatible 1S2. Entonces, antes de terminar la carrera, todo ese tiempo detecta el extremo del vástago, pero se desconecta al final de carrera. Entonces, 1S2 se conecta a 1C2 y 1C2, el contacto nos va a dar energización de Y3. Como se desconecta 1S2,
Entonces ya no tenemos señal en oposición. Entonces va a venir Energizó Y3, energiza Y3, conmuta la válvula y extiende vástago de cilindro 2. Cuando extiende encuentra el rodillo 2S2 y 2S2 manda la señal eléctrica, manda la señal neumática, perdón, que el switch neumático, entonces acciona el contacto 2C2 de nuestro sensor. Entonces tenemos salida de nuestro sensor y manda la energización de bobina Y4. Y entonces va a mandar instrucción de retorno de vástago y antes de que retorne por completo se manda la señal de 2S1 y se cancela antes de terminar el retorno. Y entonces con 2S1, entonces acá está, manda aire para nuestro interruptor neumático y 2C1 ya en nuestro sensor, al cerrar su contacto manda la señal a Y2, pero tal como en el de neumática, requerimos acá, si utilizamos estos rodillos abatibles, necesitamos adelantar la señal y nuevamente, físicamente, el sistema debe de poder absorber este adelanto de la señal, pero pues bueno, este sería una extensión de nuestro sistema neumático conocido y lo que queremos ahora, ya que tenemos nuestros relevadores disponibles, vamos a ver primero una metodología que nos sirva para resolver cualquier problema y después vemos metodologías un poco más especializadas. Entonces acá vamos a ver que si queremos que nuestro sistema trabaje con precisión, esto es con respecto a la detección absoluta de extensión o la retracción, ya no podríamos trabajar con rodillos abatibles porque esos, decíamos, causan que tengamos un adelanto de la señal. Y pues bien puede ser en equipos de carreras muy cortas, entonces, o también que tenga que extenderse y liberarse por completo los cilindros, forzosamente por la secuencia, pues ya no nos van a funcionar los rodillos abatibles. Y lo que vamos a hacer acá va a ser trabajar con este par de metodologías, el método cascada y el método paso a paso. Entonces, aunque aquí escribí primero el método cascada, vamos a ver primero el paso a paso porque este es más general. Y en el cascada sí tenemos que hacer un poco más de análisis. Vamos a ver primero paso a paso. Y de hecho vamos a ver primero el paso a paso máximo, porque nosotros podríamos trabajar con grupos y reducir la cantidad de componentes, pero pues bueno, vamos a dejar esto para ya que tengamos la idea de paso a paso. Entonces, veamos cómo trabajan los grupos la próxima semana. Entonces fue cascada y lo retomamos la siguiente. Hoy vamos a ver paso a paso. También podríamos trabajarlo con grupos de energía, pero por hoy para que nos vaya quedando más clara la idea de cómo trabajan estos métodos, la idea es que nosotros selectivamente vayamos energizando partes de la secuencia de movimientos. De hecho, un solo movimiento a la vez es el que vamos a trabajar el día de hoy. Y que nos establezca al mismo tiempo tanto condiciones para quién es el grupo que sigue y que también tengamos condiciones para saber quién es el movimiento que estuvo previamente. Y entonces lo que va a ocurrir en un método paso a paso, pues es que en el completo, método paso a paso máximo, es que si tenemos n movimientos, bueno, acá vamos a llamarlo de otra forma, m movimientos, vamos a necesitar m condicionantes, y acá van a estar un poquito más adelante. Entonces, vamos a observar qué es lo que necesitamos. Entonces, siempre va a existir un primer movimiento, pero noten que aquí en todo momento vamos a tener solamente contactos de relevadores y señales de los sensores. En particular, a alguien le vamos a llamar el sensor S estrella. S estrella
va a ser quien detecta el fin de secuencia. Hace unos minutos, cuando iniciaba la clase, me comentaban algo semejante, o sea, ¿dónde está colocado el botón de inicio? Pues en general sí podemos decir, el botón de inicio está conectado en serie con aquel sensor que nos dé fin de secuencia. O si hay múltiples sensores, con la conexión en serie de dichos sensores y nuestro botón de inicio. Entonces, este siempre va a ser de esta forma. Siempre vamos a tener botón de inicio o contacto de ciclo continuo en serie con S estrella. Y S estrella siempre va a ser el sensor o grupo de sensores en serie que nos den fin de secuencia. Pero de aquí en adelante, ahora veamos la siguiente estructura. Entonces, aquí hay un relevador de el último movimiento, de hecho, y está aquí. Entonces, vamos a ver por qué, ¿no? Está alguien que va a borrar. Vean, o sea, la idea es que estamos aquí refiriéndonos a una memoria típica con prioridad de apagado. Entonces vemos este contacto que es, de hecho viene desde un relevador K y le estamos asociando al último movimiento. Luego hay alguien que apaga la memoria y vemos en secuencia sería el siguiente, ¿no? O sea, el siguiente paso borra la memoria del paso 1 y K1, ahora sí, refiriéndonos a nuestro primer paso, entonces tenemos relevador y retención de energía. Ajá. Entonces, aquí empezamos a observar la estructura del método paso a paso. O sea, siempre va a ser, en el paso actual, está un relevador con su retención. Lo condiciona el paso que está previamente. Aquí tiene que ser el último porque es el primer movimiento. Y lo borra el siguiente movimiento. Entonces, luego, ¿qué tenemos para cualquier paso? O sea, siempre vamos a tener el sensor que detectó el fin del último movimiento. Ese siempre va a ser el sensor estrella de J-1 porque estamos en el movimiento J. Cuando estemos en el movimiento J, ¿quién determinó fin del movimiento previo? Pues ese estrella de J-1. O si son en serie, pues aquí estarían en serie. Si es un grupo de sensores. Pero siempre va a estar esa estructura, o sea, siempre va a estar en el movimiento J, tenemos retención de energía de ese movimiento, está condicionado por el movimiento previo y lo va a borrar el movimiento que se realice a continuación. Es lo que nos explica aquí el movimiento que se realiza en la posición número J. Entonces, lo único que está pasando es que previamente, pues tenemos el botón de inicio y fin de secuencia. Ahora, en este momento, tenemos el sensor que determina que concluyó el movimiento previo, pero pues en general siempre va a estar esta estructura de relevadores y contrarrelevadores. Retención de la energía actual, condicionada por el paso previo, y va a borrar la memoria de este paso, el siguiente en secuencia. Luego vamos a ver dos métodos para el último paso. El último paso, pues ya estaríamos en el movimiento N. Y en este movimiento N, de igual forma, tenemos, vean, la retención, tenemos la condición del movimiento previo, y ahora, ¿quién va a borrar al paso final? Pues el paso inicial, o sea, acá encontramos a K1. Y pues entonces, cuando se terminó el movimiento previo, ese va a ser el sensor que nos dé inicio a nuestro último movimiento. Pero al final tenemos un botón E. Este botón E significa que es para poder establecer el funcionamiento del sistema. Ahorita que lo veamos en la práctica va a quedar más claro esto.
Este no enciende la secuencia, sino hagan de cuenta que estuviéramos hablando de una computadora. De alguna forma lo que está diciendo es conectar al tomacorrientes, pero el conectar a tomacorrientes realmente no está diciendo que la vayamos a encender, ¿verdad? Solamente la pusimos allí disponible. Este hace una función análoga de decir que el sistema va a ser operable, pero no es un botón para iniciar la secuencia. Y tenemos una alternativa a este botón de encendido, y está en esta estructura. Entonces, aquí vean que es lo mismo, se sigue siendo el último movimiento, se sigue estando la retención de energía con KN, está el sensor que determinó en la conclusión del último movimiento, está el condicionamiento del paso previo y está el borrado de esta memoria con K1, pero en lugar de tener un botón, vean que aquí lo que tenemos es un contacto normalmente cerrado y va a ser nuestro relevador que tiene la misma función del botón E, pero acá nos lo da de manera automática. Entonces, este de hecho va a ser un contacto que instantáneamente va a permitir que fluya energía al sistema, pero al mismo tiempo se va a desconectar. ¿Por qué? Que veamos qué es lo que hace. Entonces, aquí ya está permitiendo el paso. Y entonces manda energía al relevador KN. Entonces, KN cierra este circuito. Cierro este circuito, se establece la memoria de este relevador KE, y al establecerse esa memoria, este contacto se abre, pero ya nadie lo va a borrar. Entonces, solamente es una energización instantánea, que es lo que vamos a ver en nuestro desarrollo. Y bueno, acá diríamos, en cada contacto de relevador, aparte de todos estos contactos que ya hicimos, hay que hacer todos estos contactos. Estos son los que controlan que se puede ir haciendo un movimiento a la vez. Okay, todos estos. Pues aquí solamente se puede hacer movimiento 1, solamente se puede hacer movimiento J y solamente se puede hacer movimiento N. Pero aparte, colocaremos un contacto de relevador para decir cada uno de esos movimientos que vamos a ir realizando. Entonces acá ya se vuelve, pues llamémosle simple, ¿no? Acá es conecto y qué movimientos, o qué señales, porque pues también podemos tener monoestables. Y bueno, acá tenemos como propiedades, es que siempre desde cada relevador, lo que tenemos son, le llamamos líneas de energía, o sea, porque aquí solamente puede haber una energizada a la vez, solamente está primero K1, luego está K2, y así sucesivamente hasta llegar al último grupo de movimientos. Entonces, es a lo que le llamamos, o sea, siempre tenemos una línea que está energizando exclusivamente movimientos de un paso. Ajá. Y para eso es lo que tenemos acá, estos obturadores, o sea, solamente vamos a poder ir energizando un movimiento a la vez. Como habíamos dicho, nuestros arreglos de relevadores nos permiten ir energizando un elemento a la vez. Y siempre en cada grupo, siempre están esta terna de contactos de relevadores. El que condiciona, el que retiene la energía actual y el que va a borrar al paso actual. O sea, nos condiciona el paso previo, retenemos energía en el paso J y va a borrar al paso J el que esté más adelante, o sea, J más 1. Y aquí es una condición cuando se está trabajando con grupos. Entonces necesitaríamos hacer 3 subsecuencias como mínimo, pero como ahorita vamos a ver el máximo,
Entonces, de hecho, hacemos movimiento por movimiento. Ajá. Pero ya con esta metodología, así como en método cascada o método híbrido de paso a paso con grupos, ya no tenemos que adelantar señales, es la gran ventaja. Y pues bueno, vamos a, acá está, está con grupos, se lo podemos ver un poco después, pero vamos a hacer acá primero, el de paso a paso máximo. Entonces, vamos a hacer cada movimiento en un paso. Esa es la definición de paso a paso máximo. Acá no hay grupos de energía, vemos ese detalle la siguiente semana. Y entonces lo que vamos a hacer es precisamente utilizar cada uno de esos arreglos de relevadores que hicimos para construir nuestro sistema. Y acá lo tenemos. En particular, aquí realmente podría conectar directamente, pero didácticamente me gusta acá explicarlo teniendo a la izquierda solamente controles de relevadores y aparte tener controles de movimientos para que pues de alguna forma logremos separar la idea de que relevadores son solamente para las señales y ya que tenemos la señal correcta, pues entonces podemos ahora sí mandar la señal de movimiento. Entonces acá en la parte superior tenemos igual nuestros diagramas de potencias. Entonces cada cilindro tiene su par de sensores, pero aquí ya ahora sí están al retorno absoluto en posición 0 y a la extensión completa del cilindro. Igual al retorno ya la extensión. Entonces, como quedamos, está relevador 1 y está en serie con quien detecta fin de secuencia 1S1. Está 1S1, retornó cilindro 1. Está botón de inicio. Pero de aquí en adelante está nuestra estructura que siempre se va a repetir para todos. Siempre es el relevador del paso 1 con su retención de energía, o sea, crea la memoria. ¿Quién condiciona la memoria? K4. K4 es fin de el último paso. K4. ¿Y quién va a borrar esta memoria? K2. ¿Ah? Entonces, ahora, ¿qué determina que concluya primer movimiento? Extensión de cilindro 1. Por lo tanto, el siguiente sensor estrella es precisamente cuando termina cilindro 1, y entonces es 1S2. 1S2. Entonces, está aquí en serie con condicionamiento del paso previo, o sea, K1. Está la retención del paso actual, K2. ¿Y quién va a borrar el paso? K3. Y luego entonces, el siguiente sensor estrella sería quien determina que terminó movimiento de extensión de cilindro 2. Va a ser 2S2. Entonces, por eso está aquí. 2S2 y nuevamente la estructura. Condiciona K2, retiene K3 y borra K4. ¿Quién determina que retornó cilindro 2? 2S1. Entonces aquí está el sensor estrella que determina fin del último movimiento. Entonces acá está. Nuevamente la misma estructura. Condiciona el paso previo. K3. Retiene energía del paso actual y borra la memoria el siguiente movimiento, o sea, K1. Y entonces vean que siempre están en secuencia estos. Entonces aquí todavía voy a dejar de lado por un instante el de energización. Entonces están K1, K2, K3, K4. O sea, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Retiene correspondientemente un contacto la energía de ese paso, lo condiciona el paso previo y lo va a borrar el paso que le continúa. Entonces, solamente lo que tenemos siempre que tener aquí, quien precede,
el sensor estrella, o sea, ¿qué sensor determina que concluyó el movimiento previo? Y acá están. Determinó fin de secuencia 1S1, determinó fin de la extensión de 1S1, 1S2, se solicitó extensión de cilindro 2 y entonces, ¿quién determina eso? 2S2. Cita retorno de cilindro 2, ¿quién determina eso? 2S1. Y ya está, digamos, es hasta K4, hasta esta línea, hasta la 12. Eso es lo que nos mantendría cumpliendo las condiciones de la secuencia. Luego entonces tenemos este relevador de energización, que bien pude haber utilizado el botón, pero pues este lo hace automático, que lo que va a hacer es manda por un instante energía a K4, K4 cierra, se establece la memoria de este relevador de energización y por un lado retiene la energía, pero por otro lado abre este contacto. Y entonces acá un relevador a la vez nos está con un contacto correspondiente mandando la secuencia de movimientos, o sea, K1 que hace, energiza Y1, se extiende. Luego K2 que hace, solicitar extensión de 2. Luego K3 que hace, retorno de cilindro 2. K4 finalmente lo que hace es retorno de cilindro 1. Y ahora vamos a ver qué es lo que está pasando al momento de incluir nuestros obturadores K1, K2, K3 y K4. Entonces, en el instante inicial, lo que estamos haciendo es encender a K1 exclusivamente y todos los demás están apagados. En el siguiente movimiento, o sea, en la siguiente fase, entonces, ahora lo que hacemos es solamente energizar a K2 y ya. Y K2 borró a K1. Luego, como estamos observando sucesivamente, estamos ahora energizando a K3 y por último energizamos a K4 y retornamos a condiciones iniciales. Estos dos estados que nos daban el conflicto, de estado 2 y estado 4, de haber sido estado 1-0, 1-0, exclusivamente en el caso original, entonces se repetían, pero al incluir nuevos elementos condicionantes, ahora ya observamos que con estos nuevos elementos ya todos los estados son distintos, en particular los que nos interesaban, 2 y 4. Entonces todos los demás, pues bueno, por añadidura, también aumentan su dimensión y también serán diferentes. Y bueno, acá hay ejercicios para resolver. Entonces, vamos a ver nuestra aplicación acá práctica en nuestro simulador. Nos vamos a tener por el momento nuestros cilindros de doble efecto. Vamos a... Acá conectamos. Y pues bueno, mientras en lo que estamos en la construcción, dudas que tengan, compañeros. No, profe. No, profe. Entonces vamos a poner aquí con sus solenoides y vamos a replicarlo. Entonces, acá en nuestras etiquetas, acá digamos que sí tenemos esa ventaja, o sea, tenemos a 1S1 y a 1S2, que están en la posición 0 y en la posición completa de extensión. Si hubieran sido en rodillos abatibles, ahí recordamos que lo que hubiéramos hecho era
ponerlos adelantados, que de hecho ese es su método de trabajo, adelantarlos. Entonces está 2S1 en 0 y está 2S2 a la extensión. Y pues bueno, si se lo hace más práctico con respecto al émbolo, estos se quedan acá. Si lo vemos más práctico con respecto al vástago, pueden quedar en la extensión, bueno, al final de nuestro vástago. Entonces acá con etiqueta adicional, si necesitamos decirle que es un UAM. Y acá este va a ser 2A. Vamos a tener a Y1, vamos a tener a Y2 para cilindro 1 y a Y3 y a Y4 para cilindro 2. Vamos a tener 4 sensores. Son 4 sensores. Hoy estoy tomando capacitivos. No se especificó algo con respecto a los materiales. Y en todos los casos, la siguiente estructura de relevador y contactos de relevadores siempre va a estar. Entonces, siempre para cada paso es el relevador, su condicionante, el franqueador que borra la memoria correspondiente y la retención de energía. Entonces, tal vez pudiéramos ya desde inicio siempre tener ya preconstruida esta estructura, porque esta siempre se va a utilizar. Entonces, aquí es donde les decía, este es el relevador de J. Siempre quien lo va a borrar va a ser el relevador de J más 1. ¿Quién es el que condiciona? El contacto de relevador de J menos 1. Y siempre retiene la energía el contacto de relevador KJ. Ahora vamos a utilizar nuestro relevador de energización, que lo vamos a explicar en breve. En nuestras bobinas y un botón pulsador de inicio. Pues siempre vamos a tener un botón pulsador de inicio. S0. Para acá tener un poco más de espacio a desarrollar. Ah, me faltó el potencial. Nuestro potencial, acá está. Acá. Bueno, acá es ¿qué secuencia? Pues tenemos la secuencia que vamos a efectuar es
1A extiende. Entonces, esta pues, la repetimos porque pues, es la clásica. Entonces 1A extiende. Luego de ello 2A extiende. Luego tenemos 2A primero retorna. Y por último 1A retorna. Esa es nuestra secuencia. Entonces, les decía, siempre va a ser el sensor estrella quien determinó el último movimiento. En esta secuencia, ¿cuál es el último movimiento? Entonces, 1A retorna. 1A retorna, ¿quién lo detecta? 1S1. Entonces, acá está. 1S1 lo conectamos y conectamos en serie nuestro botón pulsador. Luego tenemos nuestro arreglo de paso. O sea, este siempre va a ser el control de paso, siempre viene a ser este arreglo que ya hicimos. Por consecuencia, entonces acá conectamos y entonces ya nada más renombramos en qué paso estamos. Estamos en paso 1, entonces necesitamos la retención de paso 1. ¿Quién nos va a condicionar? ¿Quién está antes del primer paso? Está el último paso, como son 4 movimientos, pues son 4 pasos. ¿Quién sigue del paso 1? El paso 2. Y con ello ya tenemos nuestra estructura de control de que solamente se va a efectuar el primer movimiento. Entonces, ¿cómo podemos garantizar esto? ¿Por qué? Pues porque solamente va a ocurrir hasta después de K4. O sea, si K4 está abierto, es porque no ha ocurrido y entonces no se podría realizar. Más aún, en cuanto exista energización de K2, esta memoria se va a borrar y por lo tanto solamente se podría efectuar el movimiento de K1. El movimiento de K1 es entonces con K1, con mi primer paso, ¿qué bobina energizar? Con K1 energizar exclusivamente bobina Y1. Ajá. Entonces, acá controlo los pasos y en la izquierda y a la derecha solamente movimientos. Entonces, cuando concluya movimiento del paso 1, ¿cuál es el sensor que lo va a detectar? Sensor estrella de concluir extensión de 1. Pues lo hace 1S2. Entonces, conectamos a nuestra línea de voltaje. Y nuevamente tomamos nuestro arreglo de relevadores. Y nuestro arreglo de relevadores, pues ya quedamos. Ese siempre nos va a interpretar
lo mismo. Entonces, ¿en qué paso nos localizamos? Estamos en el paso 2. Debe de retener energía un contacto de relevador de K2 para que se cree la memoria. Lo condiciona J-1, o sea, K1 para K2, y lo va a borrar J+1, o sea, K3. Y acá vamos a tener un contacto que lo que nos va a dar es los movimientos para... Ahora, ¿qué movimiento queremos que se realice? En este paso, queremos que se realice extensión de cilindro 2. ¿Qué bobina debe de ser? Debe de ser Y3. Etiquetamos Y3. Y Y3 se obtiene con energización de bobina, paso 2. Ajá. Entonces, uno condicionó, si uno no se conecta, no puede entrar paso 2. Una vez que retengamos energía en el paso 2, se realiza solamente paso 2, y en cuanto entre paso 3, K3 lo va a borrar. Y por lo tanto, como K2 es extender cilindro 2, tienes esa estrella para detectar eso. Extensión de cilindro 2 es 2S2. Entonces conectamos. Tenemos nuestra estructura de relevadores. ¿No? Entonces, ¿en qué paso estamos ahora? Ya estamos en el paso 3. El paso 3, entonces, nos manda señal el sensor, condiciona J-1, o sea, condiciona para 3, 2, a 3 lo borra 4, y 3 retiene la energía para el paso actual. Y por lo tanto, con un contacto de K3, lo que vamos a pedir es el retorno de 2. Retorno de 2. Retorno de 2. Y que bobina energizar para retorno de 2 y 4. ¿Está? Entonces, ¿cuál será el sensor estrella para ese fin de movimiento? 2S1. Y cuando ya tengamos a 2S1 energizado, volvemos a utilizar la estructura de relevadores y sus contactos para control de pasos. Le llamo control de pasos a este. Y por lo tanto, como ya estamos en el
último movimiento, tenemos una secuencia de 4 movimientos, pues tenemos que concluir en 4 pasos. ¿Quién es J más 1? O sea, es el movimiento que le continúa. O sea, para K4, el movimiento 4, el que continúa es reinicio de secuencia, o sea, K1. ¿Quién es el que lo condiciona? Lo condiciona K3. Y retenemos energía con K4. Y bueno, todavía no pongo el de energización para ver lo siguiente. Entonces, si aquí quisiera poner a funcionar el sistema, en la parte de que acá dice que se traslapan un poco las líneas, vean, los sensores ahí están conectados, ¿no? Pero no puede iniciar la secuencia. ¿Por qué no puede iniciar la secuencia? Porque no está energizado K4. Bueno, más aparte aquí todavía me falta mi último movimiento, pero digamos, aunque le incluye ese movimiento, que aquí es, entonces ya nada más, el último movimiento es de quién. El último movimiento es de Y2. Y2 con el paso 4. Entonces, bueno, acá estas se traslapan cuando estos no se autoajustan. Bueno, acá están encima. O sea, lo que ocurre es K1 condiciona al movimiento 2, pero depende de K4. Y así cada uno de ellos los condiciona el previo, pero dependen del anterior. Pero de inicio no está energizado K4. Entonces, a veces hay quien lo borra. Dice, no, lo borramos, o sería equivalente a lo desconectamos. Y pues, a lo mejor sí podemos decir, ya quedó, ¿no? Pero lo que pasa es que hay secuencias que no lo admiten. De hecho, una de las que están ahí, que podemos ver en unos minutos, es la de primero movimientos del cilindro 1 y después movimientos del cilindro 2. Entonces, como hay secuencias que no lo admiten, ahorita lo van a ver, por ejemplo, con el ejemplo que hagamos, este sí debe de estar, o sea, no es que lo tengamos que borrar. Para tener la metodología completa, lo correcto es no borrarlo. Pero entonces, ¿qué hacemos? Ah, pues para eso es que estaba ese botón que habíamos puesto. Entonces, la forma, llamémosle manual, es que aquí coloquemos un botón pulsador. Y por eso que les decía, está ese botón pulsador de energización, o sea, solamente es establecer, digamos, análogamente a una computadora, como si la enchufáramos a la toma corrientes. Si no la enchufamos a toma corrientes, no va a funcionar, pero no está dando la instrucción de que funcione el equipo, solamente le estamos dando el potencial. Entonces, nuevamente, o sea, si presionamos, pues no. Pero este botón, lo que hizo, y exclusivamente lo vamos a utilizar para eso, es para dar esa primera energización del sistema. No dio movimiento, solamente nos puso a punto, llamémosle así. Y de aquí, entonces ya podemos efectuar nuestra secuencia de movimientos. Entonces, esta es
el botón de energización. O si ya lo queremos hacer automáticamente ese movimiento, sin tener que presionar un botón, entonces para eso está lo que describimos también en nuestra explicación. Tenemos nuestro relevador de energización. Entonces, sí es complemento del método paso a paso, pero noten que ya funcionó paso a paso, o sea, ya hizo movimiento por movimiento. El relevador de energización es complemento. Es un complemento y para lo que nos sirve es para esa energización inicial. Entonces, es la razón para explicarlo por partes aquí. Entonces, ¿qué tiene ese relevador? Entonces, dijimos que tiene un contacto y, bueno, didácticamente aquí yo le pongo E. Realmente debería de ponerle, ¿qué? K5, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Que cuando tenemos acá 4, lo que hace es energizar precisamente ese relevador de energización. Y cae, retiene su energía. Pongo al mismo nivel de memoria. Y este es relevador de energización. Entonces vean ahora qué es lo que pasa, de hecho desde el instante en que lo pongo a simular. Entonces solito lo armo, otra vez lo apago. Entonces, o sea, vean cómo está conectado. Energiza K4, crea la memoria del relevador de energización y lo bota, su contacto normalmente cerrado. Y sería equivalente hasta el momento en que se corta la energía del sistema, retorna a este estado. Pero cuando ya está de esta forma, pues entonces sí ya podemos dar inicio a la secuencia. Y pues bueno, acá aprovechamos para dar la explicación señal por señal. Veamos, señal por señal, ¿qué está pasando? Entonces, primer momento, relevador de energización permite energizar relevador del paso 4. Cuando está energizado, entonces se cierra contacto de K4, energiza relevador de energización KE y mantiene la señal sobre último movimiento, o sea, Y2, que pues al estar en retorno y recibir señal de retorno, permanece en retorno. Cuando ya está energizado el relevador de energización, ¿qué hizo? Se abrió el contacto normalmente cerrado para permanecer así de aquí hasta que tengamos un corte de energía en el sistema. El sistema queda en espera de que presionemos botón pulsador de inicio S0. En ese momento se energiza relevador del primer movimiento, se crea la memoria y solamente se entrega energía a ese movimiento. Al mismo tiempo, noten aquí porque tiene que hacerlo paso a paso la computadora, pero al mismo tiempo K4 se abrió. ¿Por qué? Porque aquí K1 abrió la memoria de K4. Se energiza la bobina Y1 y manda aire a presión a la cámara de extensión de nuestro cilindro. Se desactiva 1S1, aunque aquí ya no es, digamos, 100% trascendental que se desactive el sensor, pero se desactiva y cuando extiende nuestro cilindro, acciona sensor 1S2. Al accionar sensor 1S2, se entrega energía al relevador del paso 2, va a borrar la memoria del paso 1
Y noten que a la vez va a condicionar el siguiente paso. Entonces, retiene la energía, condiciona al siguiente, borró al primero. En este instante va a abrir a K2, por lo tanto se va a borrar la señal sobre Y1. Se entrega solamente señal a Y3, conmuta la válvula. Se envía aire a presión para extender cilindro 2. Se desactivó sensor 2S1. 2S1, acá estaba accionado. Y ahora se acciona sensor 2S2. 2S2 va a energizar relevador 3. Al energizarse relevador 3, tiene la energía, se borra la memoria del paso 2 y se condiciona al paso 4. Entonces, como se borró la memoria del paso 2, ya se desactivó. Solamente tiene energía el paso 3 y entonces manda el retorno de cilindro 2. Va a mandar el aire a presión para retornar. Y ahora se acciona sensor 2S1. 2S1 manda energía para activar. Cuarto paso, se retiene la energía, se va a borrar paso 3 y se va a condicionar paso 1. Se borró paso 3, se va a condicionar paso 1. Y así para realizar un nuevo movimiento. Pues, nuestro relevador de energización, ya ese siempre se va a permanecer encendido. Y entonces, esta secuencia que sabíamos tiene repetición de estados, aquí al incluir nuestros relevadores, ahora ya tenemos todos los estados distintos y se puede efectuar la señal. Entonces, ¿alguna duda, pregunta, compañeros? No, yo no, profe. No, profe. Nuevo. Vamos a hacer nuevo. Como nuevo. Y en esta nueva construcción, ahora vamos a hacer la secuencia que les decía. Primero los movimientos de 1, con lo cual tendremos 1A extiende, 1A retorna, luego 2 extiende, 2 retorna. Voy a seguir tomando mis válvulas biestables. Entonces, ¿qué diferencia tendría en relación al caso anterior? Que nuestros sensores estrellas, los que les llamamos, ahora han cambiado, ¿no? Entonces, acá lo que voy a hacer es temporalmente, les voy a quitar las etiquetas a las electroválvulas. Porque en sí, están de acuerdo en que siempre van a ser los mismos, o sea, si son 4 movimientos, siempre son estos mismos arreglos de relevadores, o sea, no tienen ninguna ilustración adicional, volver a construir los contactos, ya sabemos que eso siempre va a ocurrir. Igual nuestro relevador de energización. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué energiza grupo 1? ¿Qué energiza grupo 2? ¿Qué energiza paso 3? ¿Qué energiza paso 4? Entonces, la diferencia, como decíamos, aquí es quién es ahora cada uno de esos sensores
eso les decía, el sensor en particular, o sea, del paso previo. Temporalmente los pongo así como el sensor de estrella. Entonces, ¿quién termina la secuencia? ¿Quién termina la secuencia? Pues aquí lo vemos. 2A retorna. 2A retorna. Pues entonces es 2S1. Ajá. Y entonces, luego, cuando 1A extiende, ¿quién lo hizo? Cuando 1A extiende, pues acá lo vemos, y es 1S2. 1S2. Luego, cuando 1A retorne, cuando 1A retorne, ajá, C1. Y cuando 1A retorne, después, cuando 2A extienda, 2S2. 2S2. 2. Entonces, primer movimiento, ¿cuál es? El movimiento es extender 1, o sea, Y1. Entonces, pues decíamos, cuando termine de extender Y1, 1S2, paso 2. Paso 2, que es retorna 1. ¿Quién es? Es Y2. Luego, ¿qué movimiento viene? Extender cilindro 2. Extender cilindro 2 es ¿quién? Este es Y3. Y retornar cilindro 2 es Y4. Y ahora les voy a explicar por qué este no se tiene que eliminar. Bueno, no lo hubiera eliminado, ¿verdad? Bueno, pero acá está. O sea, si lo eliminamos y lo ponemos a simular, entonces, ¿qué es lo equivalente a un ciclo continuo? Que ese cero siempre esté presionado, ¿verdad? O sea, si hiciera ciclo continuo, eso pasa. Se nos bloquea y la pregunta es, ¿por qué se bloquea? Si ya habíamos hecho una metodología paso a paso. Pues porque eliminar este contacto de K4 ya no nos da todas las condiciones que precisamente construimos. O sea, y por eso podríamos decir que siempre es una estructura general, o sea, siempre fue el condicionante. Si no hay el condicionante, por eso es que se bloquea si no lo colocamos. Entonces, si hago un sistema de funcionamiento continuo, entonces ya es correcto. Y esa es la necesidad de por qué sí está aquí. Porque a veces pueden ver lo que no está, pero no estaría completo, porque precisamente hay secuencias como esta que no lo permiten. Algunas sí lo permiten, pero otras no. Aquí lo interesante sería por qué unas lo permiten y por qué otras no. ¿Quién quiere responder? Y bueno, y si no tenía acá 4 aquí, tal vez podía omitir el complemento de energización. Pero bueno, recuerden que siempre para explicar debo de procurar decirlo en un diseño general. Entonces, un diseño general siempre va a tener su relevador, su retención, su condicionante a partir del paso previo y quien borra la memoria con el paso futuro, de siempre. Y para no salirme de la generalidad, entonces necesitamos tener este relevador de energización, que de manera más simple es solamente un botón pulsador de un instante al inicio. Y ahí entonces sí tenemos una metodología completamente general. Entonces, ¿por qué unas sí? ¿Por qué otras no? Porque aquí, de hecho, el paso que se repite es ¿quién? Como el paso que se repite
es 0, 0. O sea, aquí tenemos 0, 0. Extiende y retorna 1 y regresamos a 0, 0. Cuando sea el paso inicial, el que de hecho el que se repite, es cuando no funciona quitar estos elementos. Pero entonces, como tenemos que explicarlo de manera general, pues entonces a mí me gusta más siempre con este estilo el completo. O sea que sí es TK4 para no tener que revisarla, pero si dicen, no, pues no se repite el estado inicial, entonces sí pueden empezar sin relevadores de energización. Pero el problema luego viene cuando sí están. Y entonces cuando sí el primer estado, de hecho es el que se repite, es cuando es obligado este contacto que esté aquí. Este no se debería de omitir. Y también recuerden que cuando ponemos todas las condiciones, de hecho es más confiable el sistema. Aquí están todas. O sea, al completar las condiciones, siempre lo va a hacer más confiable. Aquí ya vimos el caso. El no poner este contacto nos causaba que se bloqueaba el sistema. Y bueno, este es nuestro método paso a paso máximo. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? No, profe. No. No, profe. Bueno, entonces ahora nos preguntamos, ¿qué pasa si de hecho nuestras válvulas son monoestables? Si nuestras válvulas son monoestables, entonces, ¿qué sucede? Entonces, ya solamente hay dos válvulas, entonces quitamos las dos de aquí. Control Z. Ya necesitamos dos válvulas. Pero entonces, ¿qué deberían de controlar estos relevadores? Bueno, excepto el de energización. Este no es energización. ¿Qué deberían de controlar nuestros relevadores? Deberán de controlar cuándo energizar estas válvulas. Pero para que estas válvulas se sostengan accionadas, y recuerden que siempre está la fuerza del resorte cuando ya no esté la señal, entonces en cuanto la apaguen, el resorte la retorna. Y principalmente para el cilindro 1. Aquí durante todos los movimientos del... no, en esta no, en la anterior. Aquí es primero extiende, retorna, extiende, retorna. Y bueno, aquí ya sabemos, ya tenemos las señales. Para nuestra secuencia, aquí ya están todas las señales que necesitamos. Entonces, ahora, ¿cómo las utilizamos? Y pues bueno, ya previamente ya dijimos cómo controlamos una válvula monoestable. La controlamos con memorias. Y pues no vamos a hacer nada distinto de ello. Entonces vamos a construir memorias para controlar nuestro par de válvulas. Entonces, de igual forma podría conectar, continuando nuestras conexiones que ya tenemos, pero, o sea, nuevamente, didácticamente, o sea, que quede claro, este elemento adicional es el control de Y1 y Y2. Entonces, consecutivamente le debería de llamar K6 y K7, pero le voy a poner relevador de memoria 1 y relevador de memoria 2, o sea, una memoria 1 y memoria 2.
Pero también para que de un lado solamente para los controles tengamos los relevadores en su nomenclatura oficial. Aquí también me despegué un poco de la oficial para llamarle relevador de energización. Y acá, igual también, esta forma simbólica, pues es un poco más apegado a qué es lo que hace el relevador. Entonces, un relevador de memoria. Y pues tiene que ser lo mismo, o sea, tomar un par de relevadores y cada quien es una memoria. O sea, tengo que construir la memoria 1 y la memoria 2. Memoria 2. Cada memoria que tiene un contacto de encendido. De hecho, la primera con quien la enciendo con K1. ¿Quién la borra? La borra, de hecho, K2. Y vamos, para que sea memoria, un contacto de M1. Entonces, vean, en el paso 1 es que la encendemos. Cuando llegue al paso 2 es que la va a borrar. La memoria de movimiento del cilindro 1. Y para la memoria del cilindro 2, ahora ¿quiénes son? Borrar. Entonces, otra vez, entonces es un contacto de K1. Contacto de K2, normalmente cerrado. Quien borra la memoria de la válvula 1. Y un contacto normalmente cerrado. Contacto normalmente abierto, perdón. Y un contacto normalmente abierto de M1. Nos da la retención para que pueda extender. Si no, en cuanto se pierda la señal, el resorte nos retorna nuestro cuerpo de la válvula. Y ahora sí con... Y ahora acá tenemos a... ¿En qué paso tenemos la señal para la memoria 2? Si lo tenemos en el paso 3, o sea, en K3, energizamos bobina Y2, así como en el paso 4, borramos esta nueva memoria M2. Y pues entonces ya está. Ya nuestro relevador de energización ya cumple su función única. Entonces naces al inicio. Entonces, ¿y qué pasó? Están en retorno los dos. ¿Y qué pasó? ¿Qué hice? Se quedó la memoria 2. Que se quedó la memoria 2 porque... ¿Por qué?
K4 debería de... Es K1, K2, K3, K4. K4 borra. 2. Está bloqueado. Ah, ya vieron por qué, ¿no? Que no retiqueté mis válvulas. Entonces, había aquí Y2, pero nunca se energizó. Por lo tanto, este es mi error, ¿verdad? Entonces me falta aquí completo. Entonces ya está. Los sensores no hubo ningún cambio, solo las válvulas. Solamente está Y1 y Y2, ahora sí. Y ok. Entonces ya está el sistema. Entonces, ¿cómo está el flujo de señales ahora? Es desde un sistema que está apagado, para efectuar nuestra secuencia, primero la extensión de un cilindro y su propio retorno, después la extensión del segundo cilindro y su retorno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El contacto normalmente cerrado del relevador de energización permite el flujo de energía al relevador 4. El relevador 4 va entonces a conectar relevador de energización inicial, el cual va a abrir su circuito en el paso número 4 y va a permanecer accionado hasta que no haya un corte de energía. Cuando damos señal de inicio, se energiza exclusivamente el paso 1. Paso 1 siempre va a ser retención del paso actual, condicionado por el paso previo, y se va a borrar con el paso futuro. Ahora lo que hace es mandar señal a una memoria y esa memoria va a energizar bobina 1. Cuando extienda, ahora se va a accionar sensor 1S2. Se va a mandar energía al paso 2. Va a borrar el paso 1 para que solamente pueda efectuarse el paso 2. Y paso 2 lo que hace es abrir la memoria de M1. Con ello se cancela la energización de la bobina Y1 y el resorte reposiciona nuestra válvula para mandar el vástago del cilindro a presión hacia el retorno. Nuestra secuencia de contactos de relevadores, ahora al retornar a 1S1, lo que va a hacer es enviar nuestra señal para accionar nuestro paso 3. Y paso 3 lo que hace es accionar memoria 2. Memoria 2 energiza bobina 2, con lo cual tenemos aire a presión para extender cilindro 2. Al extender se detecta sensor 2S2. 2S2, entonces lo que va a hacer es accionar el último paso, retiene energía, borra paso anterior, se cancela la memoria correspondientemente, el resorte reposiciona a nuestro cuerpo de válvula y tenemos un retorno de cilindro. Y si esto estuviera en ciclo continuo,
sería equivalente a que construyéramos una memoria para activar ciclo continuo con un botón de accionamiento y cancelación de ciclo continuo, y de manera equivalente aquí nuestro botón de inicio presionado. Ok, y pues bueno, alguna pregunta, duda que tengan. No, profe. No, profe, yo no. Sí, está. No. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Acá. Pues bueno, aquí como en este, pues si analizamos las diferentes metodologías de construcción, ¿cuál preferirían? Por simplicidad del circuito y funcionalidad, de hecho el primero, ¿verdad? O sea, es completamente funcional y es más simple de construir. También el de los dos retornos, pues nos ahorraría tiempo. Entonces, a pesar de que se adelante ligeramente, bueno, no que se adelante, sino que más bien se retrasa 2 al retorno, pero pues no hay ningún conflicto en nuestro sistema. Y ya decíamos, ¿no? Pero si fuera un taladro así de que tiene que sujetar la pieza, pues entonces allí sí estamos obligados a hacer una secuencia donde se repite un estado. Entonces sujetamos la pieza, viene el taladro, no podemos retirar la sujeción de pieza, tiene que retornar la herramienta, y hasta que no ha retornado, llamémosle que tiene muy poca tolerancia de precisión, bueno, de muy poca tolerancia o holgura de la separación entre pieza y herramienta. Entonces, pues sí, nos aseguramos de que retorne por completo y entonces sí liberar la pieza. Entonces, pues sí necesitamos una metodología de corrección y esa, pues ya la presentamos, la primera de ellas, y es paso a paso, y le llamamos paso a paso máximo porque pues hacemos cada movimiento en un paso. Cada movimiento. Y acá lo que quiero es... bueno, ya les subí también a la plataforma el proyecto. Entonces, nos faltaron temporizadores. El temporizador, ¿cuánto nos queda? Temporizador es rápido. El temporizador, aquí lo voy a mandar entre los dos movimientos, pero puedo colocarlo en cualquier lugar. Un temporizador lo que significa es que demos algún tiempo entre cualesquiera movimientos, aquí vamos a decir 3 segundos, entre estos dos movimientos. Entonces, ¿qué ocurre entre estos dos movimientos? Que cuando detectamos el retorno de cilindro 1, pues sabemos que viene paso 3, y entonces lo que hace el paso 3 es, antes de mandar la señal a nuestra memoria 2,
se la manda ¿a quién? A un relevador que, como veíamos en nuestras clases previas, ese relevador lo que hace es, con un arreglo interno en sus circuitos, lo que hace es retrasar la señal. Y para ello, aquí lo vamos a ver en un par de minutos, pero pues realmente es solamente eso. O sea, es una señal que ya tenemos, que no se entregue inmediatamente, sino que pase por un relevador de temporización. Ajá. Entonces, esa temporización, y bueno, también siguiendo la forma de explicación que ya he estado manejando, noten que en muchos casos lo que hago es sustituir un elemento, ¿verdad? Entonces, este elemento que es K3, lo voy a desconectar y lo voy a sustituir. Entonces, si la memoria obligatoriamente tiene que tener la memoria tiene que tener su activación. Eso no lo podemos quitar. Pero lo que sí podemos hacer es que esa activación tenga un retardo. Entonces, solamente desplacé K3 y lo que vamos a hacer es, de nuestros componentes, vamos a traer aquí relevador con retraso al encendido. Relevador con retraso al encendido. Y a este, igual por didáctica, le voy a llamar T1. Un tiempo 1. Y aquí con un doble clic, vamos a decir cuántos segundos son. Entonces son 3 segundos. En sí, de relevadores, pues ya dimos la clase y ya platicamos que tiene aquí un circuito interno que lo que hace es tardar tiempo en que logre conmutar. Y ya que logra conmutar, entonces esta señal que la desplacé aquí a estos 3 segundos, ahora lo que va a hacer es aquí, ahora sí efectuarse. O sea, cuando ya tenemos el desarrollo de T1, va a continuar la secuencia. Aquí, ¿qué pasó? Sí, maximizar. Entonces, simulamos. Entra el relevador de energización. Damos el pulso, pasan los 3 segundos y viene el siguiente movimiento. Si lo deseamos en cualquier otro lugar, pues entonces, correspondientemente, cualquier señal que ya haya existido, la desconectamos, conectamos un relevador de temporización y en su lugar conectamos el contacto del temporizador. Y bueno, esto nos es útil porque pues en ocasiones tenemos la definición de secuencias donde hay un tiempo predeterminado para que se efectúe algún movimiento. Digamos que están pegando dos piezas, entonces se le da unos segundos para que cure nuestro pegamento y pues ya después se liberan. O es una operación que debe de permanecer por algún tiempo y pues es como incluimos un relevador con temporización. Pues ya tenemos nuestras secuencias y pues dudas, preguntas, concluimos en tiempo. ¿Podría poner de nuevo el circuito, profe? Por favor. Sí. De acá. Entonces, o sea, no era, aquí estaba K3, ¿no? O sea, K3 Sí. era
nos daba extensión de 2. Entonces, antes de que ocurra esa señal, ¿qué quiero que pase? O sea, que pasen 3 segundos. O sea, de esta señal ya está. En cuanto extiende y retorna a cilindro 1. Entonces ya está K3. Entonces, en lugar de que K3 inmediatamente la conecte, entonces la desconectamos y en K3 primero pasa por un relé de temporización. Y en lugar de hacer un contacto de ese relevador, aquí la simbología cambia solamente en el sentido de que es un temporizador. Y también, o sea, consecutivamente, por norma debería de seguir esta secuencia natural. K4, K5, K6, K7, K8. Pero aquí, como les digo, o sea, por didáctica, entonces mis memorias les puse M y a los temporizadores les puse una T. Pero igual es un contacto normalmente abierto, pero se actualiza la simbología por ser un contacto de temporizador. Y bueno, que está. ¿Alguna duda, pregunta? Profe, para ciclo continuo se le puede agregar un botón, ¿cómo se llama? Con enclave, con enclavamiento. No, ciclo continuo, o sea, lo que les decía es aquí hay que su contacto, bueno, aquí sería de K0 y en K0 tendría su botón de inicio de ciclo continuo y su botón de paro de ciclo continuo. O sea, sí puedes poner también un enclavamiento, aunque si lo queremos hacer indirectamente, recuerden que nos da mayor versatilidad para ampliar el sistema. Porque entonces, mediante una señal eléctrica, en el que es indirecto, podríamos en un momento dado llegar a hacer funcionar un sistema de ciclo continuo. Entonces, digamos que tienen cierto sistema donde tienen, digamos, primero preparan sus materias primas y ya las preparan. Y ya que terminan de preparar sus materias primas, entonces ya entra a funcionar en ciclo continuo nuestro equipo de procesamiento. Entonces, pues ya no necesitaríamos botones, sino que el sistema puede irlo detectando. Y pues esa sería una ventaja de ponerlo como nuestro control, que no es muy distinto de estas memorias, ¿no? Entonces, de hecho, aquí lo podría hacer bastante rápido. Si hace aquí traigo las memorias. Entonces, bueno, aquí pero ya no tengo tanto espacio. Vamos a si lo va a desplazar. O sea, lo que hacemos para que sea ciclo continuo es que tendría que ser K0. Aquí pondríamos nuestro botón de inicio, es K0. Y acá tendríamos un botón franqueador. Pues bueno, no sé si habría duda en lo que continúa. No, profe, ya, gracias. Ajá. Y sí, digo, esa sería la ventaja, ¿no? De
tener primero preprocesamiento de materiales, ya que está el preprocesamiento, que ya entra a funcionar el ciclo continuo del equipo. Entonces nada más este es, necesitaríamos un botón para iniciar ciclo continuo y un botón para apagar ciclo continuo, pero que sin problemas sustituiríamos en su momento por controles de relevadores. Entonces, dudas que tuvieran. Sí. Entonces, ¿dónde están estos botones? El botón, el de accionamiento está al inicio. Y el borrado de esa memoria está después de la conexión. Entonces, este que es K0. No sé ni cómo lo muevo. Este que es K0. Vamos a ver si poder conectar. ¿Cómo se desplazan? No los había desplazado antes. Si alcanzo a conectar porque este va aquí. Este va aquí. Entonces acá suministros. Estamos aquí. No me dejó. Este va aquí. Es que es nodo, por eso no dejaba. Acá. Y ya está. Entonces, acá ya está. O sea, este es nuestro inicio de ciclo continuo y nuestro paro de ciclo continuo. Lo que también le estuvimos llamando encendido y apagado. Entonces, ya se desplazó un poco, pero de acá es, ya lo tenemos que inicie, ya está con temporización, pero pues ya va a estar operando en ciclo continuo. Efectivamente, también puedes con un botón de enclavamiento, pero este te da versatilidad aquí a sustituir por señales. Y bueno, hasta acá, dudas, preguntas. No, No, profe, profe. todo bien. Gracias, profe. Ajá.